Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. No existe ninguna persona que nunca haya pecado con sus labios. Todos en algún momento de nuestra vida y repetidas veces lo hemos hecho. Dios nos habla en su palabra de todos los aspectos de pecado. Nunca con el propósito de decirnos que Él acepta y entiende ese proceder, sino todo lo contrario. Nos enseña que es pecado y que nos da instrucciones para darnos la salida por lo acontecido. Pues ya una vez hecho, ningún hombre tiene la capacidad de borrar el pecado que cometió. Siempre necesita ir a las instrucciones de Dios. Y si hubiésemos vivido en el tiempo antiguo, se requerían sacrificios. Ahora nosotros, los que vivimos en los tiempos de gracia, el sacrificio ya fue hecho. Sin embargo, hay instrucciones en la Biblia para que vivamos de una manera ordenada, de una manera que sea más apropiada cada día y que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Estamos estudiando el libro de Levíticos en su capítulo 5. Hoy vamos a mirar el versículo 4 y el 5. Recordando que aquí se dan una serie de pecados personales, empezando desde aquellos que tienen contacto con las cosas muertas contaminadas. Y miramos el video, miramos el estudio, después miramos aquellas personas que tienen una relación con una persona y pasan los límites y en habladurías, en bromas, en tratos, pues se pasan los límites y se peca delante de Dios. Estos fueron los últimos dos videos que miramos. Y hubo uno anterior a ese que trataba sobre el no querer testificar. Ese fue el primer video del capítulo 5 de Levíticos. Y ahora vamos a mirar un cuarto. Y es precisamente cuando se habla a la ligera o se hacen promesas a la ligera. Recuerden que estamos leyendo en la versión Reina Valera y te doy la bienvenida una vez más y te pido que transmitas estos mensajes, que se los envíes a tus amistades y que te inscribas para que tú puedas recibir la notificación. Vayamos entonces a la Biblia, al capítulo 5, versículo 4 del libro de Levítico. Hablando Dios por medio de la boca de Moisés para instrucción, o realmente tendríamos que decir que en este momento Dios está instruyendo a Moisés para que Moisés instruyera a los sacerdotes y al pueblo. Versículo 4. O si alguno jurare a la ligera, con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. El versículo 4 nos habla de aquel momento cuando uno rápidamente abre sus labios y expresa. Aquí dice juramento, pero también la palabra puede referirse a promesa.
y lo expresa muy a la ligera, lo cual significa muy precipitadamente, sin tomar un consejo, sin darse cuenta de lo que dice. Pero el mismo texto nos dice y luego se da cuenta. Y el texto en la instrucción que da Dios lo hace responsable por cuanto dice que será culpable o llevará la culpa. Y el versículo 5 dice: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Esa palabra confesará va a encontrarse en toda la Biblia. El confesar el pecado que se cometió, especialmente y específicamente confesarlo delante de Dios. Y hay algunos pecados que se deben de confesar unos a otros según la Biblia cuando uno ofende a alguien personalmente. Pero bueno, aquí se está refiriendo delante de Dios, confesar su pecado. Y entonces, igual que los otros pecados que hemos visto, este capítulo 5 nos dice desde el versículo 6 al versículo 13, que no lo vamos a leer todo, tú lo puedes leer si gustas, que la persona que cometiera un pecado de estos debería de confesarlo y entonces llevaría para su expiación, para su reconciliación con Dios, una cordera o una cabra. O si no tenía cordera o cabra, podía llevar 2 tórtolas o 2 palominos. Y si era tan pobre que no podía llevar ni tórtolas ni palominos, pues podría llevar flor de harina. Pero no podía quedarse sin llevar el sacrificio para la reconciliación de aquella persona que pecó. Y en estos versículos se está hablando específicamente cuando se abren los labios precipitadamente, con ligereza, y queda atado con su palabra a través de una promesa o de un juramento por algo que dijo, sea bueno o sea malo. Y la palabra cuando dice sea buena o sea malo, porque si es bueno, debes de hacerlo. Y si es malo, pronunciaste algo equivocado y la palabra es mala. No está hablando que el que habla mal sea responsable y que lo tenga que hacer. Está hablando porque cuando uno expresa palabras malas es porque se estremeció su corazón y de la abundancia del corazón habla la boca. Hubo enojo, hubo ira en el interior, entonces se expresa. De esa manera es pecado. Entonces, no se malinterprete cuando hace responsable o lleva la culpa. No está hablando del acto que se tenga que hacer, sino del hecho que se habló, de la palabra como tal. Que esto es lo que nos dice Levítico en este versículos y la confesión que es sumamente necesaria. Pero vamos a ir a través de la Biblia, vamos a mirar una parte en el Antiguo Testamento y varias partes en el Nuevo Testamento para darle interpretación hermenéutica y tener los principios fundamentales que nos dice Dios de su palabra. Este es un texto, esto es lo que dice exegéticamente y se debería de llevar sacrificios conforme a la instrucción de Dios. Ahora bien, la gente que vivía en el tiempo antiguo, sabían que Dios da la instrucción siempre con el propósito correcto. Quizás algunos ignoraban las instrucciones, pero una vez que se conocía la instrucción, el propósito era de que se practicara de una forma honesta, íntegra, de corazón. Recuerden, por eso los sacrificios se hacían y se quemaba la grosura, que es la parte interior del animal, al fuego del holocausto en el altar de bronce,
como algo simbólico de que se hacía realmente de corazón. Nunca fue un rito, lo voy a decir siempre, un rito que nada más se hacía una ceremonia. No, era un asunto totalmente del corazón, del espíritu del hombre, del alma del hombre hacia a Dios, con entendimiento porque había hecho algo incorrecto. Pero no ignoraban una vez que sabían de qué se trataba. Todo era un asunto del corazón. Entonces, nosotros tenemos que recordar siempre y nunca olvidar que los sacrificios que se hacían es símbolo del sacrificio de Cristo, el sacrificio supremo, el sacrificio perfecto de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Mismo Dios, mismo hombre, el Verbo encarnado, el Verbo hecho hombre. Pero nos dice la Biblia con relación a las promesas, y uno puede prometer a Dios o puede prometer al hombre. Entonces, miremos que las dos cosas conllevan una responsabilidad. Vayamos a Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Y voy a empezar en el versículo 2, pero esta porción habla de cuando uno va a la casa de Dios. Y observemos lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir o a hablar rápido palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Observen, el escritor de Eclesiastés nos enseña que tengamos cuidado con lo que vamos a hablar delante de Dios, especialmente cuando vamos a su casa. Pero debe de ser siempre realmente, sobre todo delante de Dios. Pero repito, las promesas y juramentos, según lo que nos enseña la Biblia en el antiguo tiempo, se juraba. Cristo nos va a enseñar otro principio fundamental, pero la promesa delante de Dios, debemos de saber lo que vamos a hablar. Entonces, nos dice que tengamos cuidado con nuestras palabras que van a salir y dice que sean pocas. Versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. O sea que si no tenemos cuidado, si usamos con ligereza nuestras palabras, vamos a cometer errores. Y entonces el propósito del escritor de Eclesiastés es de que nosotros tengamos cuidado cuando hacemos una promesa. Porque el versículo 4 lo dice perfectamente. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Entonces, el propósito es de que entendamos que si hacemos una promesa a Dios, la cumplamos. Porque se la estamos haciendo a aquel que es nuestro Creador, aquel que nos ha amado siempre, aquel que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y nos ha prometido vida eterna y Él va a cumplir todas sus promesas. Entonces, nos dice el versículo 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Algunas personas cuando escuchan eso, entonces dicen, mejor no quiero prometer nunca nada. Esto, amados hermanos, no es un juego. Digamos un ejemplo. En algunas iglesias, pues, se hacen preguntas para hacer promesas de la gente sobre una ofrenda, sobre un ayuno, sobre oraciones, sobre propósitos definidos, sobre capítulos para leer. Y la gente prometemos alguna cosa.
No quiere decir que nunca tengo que levantar mi mano para prometer algo. Quiere decir que no prometa algo a lo ligero, que piense que realmente lo pueda realmente hacer, porque necesito hacerlo una vez que lo prometo. No puede vivir uno sin nunca prometer. Cristo lo dice de otra manera, pero en sí, cuando decimos a Dios algo, necesitamos llevarlo a cabo. Y también a los hombres, porque nosotros somos testimonios vivos de Dios. Ahora bien, versículo 6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, hablándose del ángel especial, que fue ignorancia. No digas que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? No necesitas hacer enojar a Dios. Entonces, simple y sencillamente, si una persona gana $100 a la semana, no puede prometerle a Dios en una semana $500. Porque lo que le va a decir a Dios es, dame más para darte los 500. Y eso no es una promesa. Si dijera, prometo 10, si gano 100, prometo 5, es algo que va a cumplir. Dios entiende esas cosas. Lo que no acepta es que, digamos, es que prometí, pero ignoraba que no me iba a sobrar. Nosotros sabemos en dinero cuánto ganamos. Nosotros sabemos si podemos ayunar, si podemos leer, y también sabemos si no lo queremos hacer. Entonces aquí no se trata de que no lo queramos hacer, porque Dios no juega con ese tipo de cosas. Dios sabe si realmente podemos y no queremos, y Dios sabe si prometemos y olvidamos la promesa o no la tomamos en serio. Dios sabe todas las cosas. La enseñanza de la Biblia es, una vez que se prometa, que Dios sabe que podemos prometer algunas cosas, la Biblia va a decir otra palabra en el Nuevo Testamento, pero significa lo mismo, pues la cumplamos porque somos responsables por ello. Por último, aquí en esta porción, el versículo 7 dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Entonces, nadie puede hacer una promesa soñando que va a ganarse una gran fortuna y luego le va a dar a Dios. Eso es una irrealidad. Dios nos ha bendecido lo suficiente para que nosotros, bajo esa suficiencia que Dios ya nos dio, nosotros podemos hablar, y Cristo nos va a decir en el Nuevo Testamento de qué manera, pero nunca a la ligera, nunca precipitado, nunca corriendo o queriendo quedar bien, siempre considerando, pero también nunca quedarse callado si realmente tú puedes hacer algo para la honra y gloria de Dios y lo haces delante de Él, diciéndole a Él. O públicamente cuando se levanta algo en la iglesia. Ahora bien, vayamos al Nuevo Testamento para mirar qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento y mirar que realmente es muy compaginado con lo que dice Cristo. Cristo sabe perfectamente que este tipo de asuntos de juramentos han traído al hombre bastantes problemas, porque hay quienes juran bien y hay quienes juran mal, o esas son las prácticas que han existido por mucho tiempo. Y hay un ejemplo que nada más voy a recordar, o realmente
Aún los hombres malos, digamos malos aquellos que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador y dedican su vida a practicar cosas bastante extremas. Un ejemplo es Herodes, aquel rey que mandó cortarle la cabeza a Juan el Bautista, aquel gran predicador que anduvo por el desierto predicando la palabra de Dios por el corto periodo de tiempo de 6 meses aproximadamente. Nos dice Marcos 6:21 al 26 que lo voy a parafrasear, tú puedes ir y leerlo. En una fiesta de su cumpleaños, una muchacha que era hija de su esposa, ¿sí? No era hija de él, era hija de su esposa, danzó enfrente de él en su fiesta y a él le agradó como danzó. Y él pronunció y dijo, en su agrado, en su fiesta, en su necedad, en su precipitación. Pídeme lo que quieras, le dijo. Te daré hasta la mitad del reino, y se lo juró. Aquellas mujeres odiaban a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, una persona recta, hablaba rectitud y sin temor, y declaraba a ellas y a él, Herodes, que vivían en pecado y que necesitaban hacer cambios. Pero Herodes temía a Juan y a su palabra. Pero aquella mujer que tenía por esposa odiaba a Juan. Entonces, siendo ella la madre de la joven que danzó, le aconsejó a su propia hija que le pidiera la cabeza de Juan en un plato. Sí, que mandaran decapitar a Juan. Y porque estuvo bajo juramento Herodes, y porque estaba en su fiesta con sus amigos, no quiso quedar mal. Y con temor quedó atado a su juramento, que habló locamente, precipitadamente, y mandó cortarle la cabeza a Juan por ese juramento. De ahí que los hombres también yerran al jurar. Y al tratar de llevar a cabo el pecado que han jurado hacer, la venganza, pecan de tal manera que agregan a su pecado de juramento un pecado más grande. Así ocurrió con Herodes. Pero creo que aquella persona que está oyendo este mensaje, tú y yo y tú, creemos en Dios y estamos tratando de vivir una vida recta y tener cuidado con las palabras que nosotros dirigimos hacia Dios y hacia las personas. Y aquí no estoy hablando de esas palabras que de repente son diferentes de cultura y que a veces no nos gustan. No, estoy hablando de asuntos donde abrimos nuestra boca para prometer o para jurar. Y tenemos que ir entonces a lo que nos dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 5, que Él dio el sermón del Monte de las Bienaventuranzas, su gran enseñanza. Y miramos en el capítulo 5 de San Mateo, versículo 33 al 37, Jesús habla sobre los juramentos.
Y dice así, Mateo 5:33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. O sea, eso era lo que se practicaba antiguamente. Cumple lo que dices. Y no vas a quebrantar tu juramento o tu promesa. Versículo 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios. Versículo 35. Ni por la tierra porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Versículo 36. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Versículo 37. Pero sea vuestro hablar, sí, sí. No, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces Cristo nos dice, la verdad, no necesitas jurar. No necesitas ni pronunciar a Dios en tus juramentos, ni jurarlo por una ciudad que no te pertenece, como la ciudad del gran rey, porque en ese tiempo todos amaban a Jerusalén. Muchos juran por su madre, prometen por su padre, por sus vidas, por el tiempo, para mañana, para... Hacemos muchas cosas de esa manera. Entonces Cristo nos dijo, no tienen que hacer nada de eso, ni por un cabello. Aprendan a vivir, que si ustedes dicen sí, que sea así. Y si dicen no, bueno, pues que sea no. Y eso es lo que enseña Cristo como un fundamento. O sea, vivir en la verdad y el cumplimiento de nuestra palabra. No tenemos que decirlo, te lo digo delante de Dios y te lo juro. No, te lo prometo delante de Dios. No. Si tú dices sí, que sea sí. Si dices no, que sea no, dice Cristo. Aprendan a cumplir su palabra. Porque cuando un hombre, una mujer, hace eso, toma dignidad y credibilidad en todas las áreas de su vida. Recordemos eso. Pero él dijo más. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, vamos a ir al versículo 36 y 37. Aquí habla de hablar a la ligera con relación al Espíritu Santo. Y son tan fuertes las palabras que pueden salir de nuestra boca que nos pueden atar con gran fuerza a cualquier hombre. Entonces, nos dice Cristo, hablando con relación al Espíritu Santo, en el capítulo 12 de Mateo, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Escuchen, hay mucho cristiano en la actualidad que utiliza la palabra en griego rema y dicen, tengo una palabra rema para ti. La palabra rema es una palabra específica. Entonces, aquí no dice logos, dice rema. En esta porción se utiliza esa palabra rema. Pero se dice allí que ese rema no debe de ser ligeramente, no debe ser tomada sin precaución. O sea que cuidado con hablar sin cuidado.
del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo merece el mismo honor que Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador y el mismo honor que Dios Padre. Entonces, Cristo nos dice que tengamos cuidado porque nuestras palabras pueden ser tan fuertes y no podemos expresarlas sin tener cuidado. Entonces, Cristo nos previene de que no tomemos las cosas tan a la ligera cuando nosotros hablamos con relación a las cosas de Dios y también cuando hacemos promesas o tratos con otras personas, ya que nosotros representamos o somos testimonios de los principios de Dios en esta vida. Ahora bien, para ir terminando, vayamos a Efesios, porque en Efesios trata de las relaciones interpersonales. Efesios nos dice claramente, vayamos al capítulo 4 de Efesios, versículo 29. Efesios 4:29. Dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y el 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, la Biblia nos habla de que tengamos cuidado de lo que proferimos o de lo que hablamos, que lo consideremos, especialmente cuando hacemos una promesa, un trato, cuando ya dijimos sí, lo haré. Y por supuesto, existen aquellas frases de si uno no lo puede hacer, pues pedir perdón, pedir disculpas porque no le fue posible. Pero eso no debe de ser nuestro estilo de vida. Una vez que uno dice que sí, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que Dios se glorifique a través de nuestro diálogo, a través de lo que hablamos también. Y que nunca hablemos de las cosas de Dios a la ligera. Entonces, termino con el texto que nos dice el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 1. Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Nos habla el capítulo 3 de la lengua. Y si tú lo lees todo, dice que la lengua es tan tremenda que puede encender como un cerillo todo un bosque. Y todos llegamos a ese momento en nuestra vida, en algunos momentos. Pero no debe de ser nuestro estilo. Así es que, ¿qué nos enseña hermenéuticamente todo esto? Bueno, lo que dice allá es exactamente lo que enseña el Nuevo Testamento. Cuidado con lo que prometemos o con lo que decimos que sí, porque Cristo nos dijo que no anduviéramos jurando. Y también que los tratos con las personas sean respetados y que no salgan palabras corrompidas de nuestra boca. Porque toda palabra, pues, habla de lo que está dentro de nosotros. Y que tengamos cuidado, ¿por qué? Porque todos
incurrimos en algún pecado alguna vez. Y entonces Dios mismo le dijo al pueblo, dándole la instrucción en Levíticos, cuando ocurra eso, van a hacer sacrificio. No porque Dios estuviera de acuerdo, sino porque sabe que el hombre puede llegar a ese momento. Y en la actualidad, perdón por lo que voy a decir, habrá algunas personas muy excelentes, pero no hay ningún justo totalmente perfecto. Todos, así como dice el versículo 2 de Santiago, porque todos ofendemos muchas veces. Todos pasamos los límites, todos hacemos promesas que en ocasiones quebramos. ¿Qué hacer? Primero, no debe de ser nuestro estilo de vida. Pero cuando ocurra, confesar lo que ocurrió. Pedir perdón a Dios o al hombre, dependiendo de lo que haya ocurrido. Si es un pecado delante de Dios porque no hicimos aquello que le dijimos que iba a hacer, pues si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es una realidad. Cristo murió por nuestros pecados, pero nunca su gracia hermosa es una invitación a que hagamos de nuestras promesas o de nuestro sí, cuando afirmamos que vamos a hacer algo, que no lo hagamos. Esa no es una práctica cristiana que glorifique a Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y que tengamos cuidado de toda palabra corrompida que salga de nuestros labios. Así es que, mis amados hermanos, por último, tengamos cuidado, porque existe mucho personas que consideran que las palabras se las lleva el viento. Pero no, Cristo dijo que no, que toda palabra que sale de la boca del hombre tiene un significado, tiene un poder, tiene una responsabilidad. Y que hay un juicio especialmente y específicamente por aquellas palabras que se hacen con ligereza con relación a su santo y bendito Espíritu. Entonces, la gracia no es una invitación para hablar como uno quiera o no cumplir promesas. No. La gracia realmente es un don, como dice la Biblia, pero también es un cumplimiento de la promesa prometida de Dios Padre desde los antiguos tiempos. Por lo tanto, la gracia es una invitación también para nosotros para cumplir lo que ya le dijimos a Cristo que íbamos a hacer, que vivir para Él, amarlo siempre, conservar su palabra, hacer lo que nos enseña, porque así en amor Él quiere que lo hagamos. Amados, consideren esta enseñanza. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Te espero para el próximo video. Recuerda, inscríbete, invita a otros para que sean edificados junto con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo video.